leyendo una palabra durante estos 3 días y decir amén, 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 pero al salir allá afuera tenemos que empezar a accionar, tenemos que movilizarnos, tenemos que actuar, tenemos que hacer que las cosas sucedan. En este lugar donde había 5,000 personas necesitadas, Jesús tomó su posición como Hijo de Dios. Él dijo, yo estoy aquí para cambiar las circunstancias. Jesús dijo, si no las cambio yo, nadie más las va a cambiar. En ese sentido, como padre de familia, si hay necesidad en tu casa, tú tienes que provocar que las circunstancias cambien. Si tú eres empresario y estás con números rojos, tú tienes que hacer algo para que las circunstancias cambien. Si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer en tu lugar. Si tú como padre de familia no te movilizas, nadie más se va a mover por ti. Tienes que descubrir esos talentos y moverte en el nombre de Jesús, creyendo que las cosas van a cambiar. Tal vez lo has intentado muchas veces y la situación no ha cambiado. Tal vez has metido cientos de solicitudes y no te han hablado por teléfono. Tal vez has tratado de iniciar alguna empresa o algún negocio y no te ha resultado. Un día Jesús estaba predicando frente a una multitud y había unos hombres con unas barcas que estaban remendando las redes. Estaban lavando sus redes. Algunos estudiosos dicen que cuando lavaban las redes de esa manera es porque estaban renunciando. La pesca no es lo mío. Las circunstancias estas no van a cambiar. Ya estaban renunciando a la pesca para dedicarse a otra cosa. Porque toda la noche habían estado pescando y nada habían logrado sacar. Solamente un resfriado lograron pescar y una bota vieja que andaba por ahí, ¿verdad? No habían podido sacar nada. Pero ahí estaba Jesús predicándole a ellos. Y la gente estaba atenta, y Pedro estaba atento como tú en esta noche estás atento a la palabra de Dios. Porque Pedro tenía una necesidad en casa, tenía que llevar alimento, tenía que llevarle comida a sus hijos, tenía que pagar la renta, tenía una serie de compromisos, y esta noche trató de sacar algo y no pudo. Estaba tal vez a punto de que le quitaran el refrigerador, de que le quitaran la tele plasma que había sacado a crédito, tal vez le iban a quitar el colchón viejo que la abuela le había regalado, todo marcado, con los resortes de fuera. Estaba pasando un momento difícil, pero ahí estaba Jesús, y empezó a predicar Jesús, y empezó a hablar Jesús, le pidió prestar a la barca, déjame meterme a tu barca. Esta barca representa un negocio que no está dando utilidad. Esta barca representa una casa que no está dando productividad, que no tiene sustento. Representa una persona que está batallando en la economía. Y Jesús le dice, déjame entrar a tu barca, déjame dirigir tu negocio, déjame dirigir tu vida, déjame enseñarte cómo se hacen las cosas. A veces creemos que el Evangelio solamente consiste en que nuestra alma sea salva. Y es cierto, ahí comienza lo más importante. Mientras no tengamos a Jesús, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando recibimos a Jesús, pasamos a ser nuevas personas y empezamos a descubrir el propósito y la visión de Dios para nuestra vida. El mismo que te levantó de tu muerte espiritual es el mismo que te sostiene y es el mismo que te quiere prosperar, porque bendecido ya estás. Estás bendecido con toda bendición en Cristo Jesús.